Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Le damos una calurosa bienvenida el día de hoy. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que pueden compartir con nosotros el día de hoy un devocional nuevo, un devocional fresco con una palabra de Dios especialmente para nuestra vida. Si estos devocionales han sido de bendición para ti, compártelos con la gente que está alrededor de ti, tal vez tu familia, compañeros de trabajo. Y si te gusta, dale un like y gracias por acompañarnos. El devocional de hoy se está en el libro de Hechos, en el capítulo 2 del versículo 1 al 13. Y para aquellos que no me conocen, mi nombre es Nayeli Sánchez y yo soy miembro de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Dúcor y me encuentro en compañía del pastor Fernando Sánchez. Qué alegría tan grande poder estar con ustedes nuevamente en nuestra meditación del día de hoy. Y Nayeli, bueno, estamos ya iniciando, ¿verdad? Ya en esta nueva etapa, el libro de Hechos. Se acabó Se Lamentaciones. acabó Lamentaciones y bueno, Tito, y fueron extraordinariamente de bendición. Pero ahora nos topamos con un precioso libro, el libro de los Hechos. El doctor Lucas Nayeli nos escribe este libro tan precioso, donde creo que vamos a poder aprender algunos principios muy prácticos para nuestra vida cristiana, tomando la visión de esta iglesia del inicio, de esta iglesia Activa, ¿no? que está comenzando, ¿verdad? Y de alguna manera creo que nosotros podemos ser bendecidos a través de la meditación. Nayeli, le titulamos a esta meditación así: Encuentro con Dios. Nayeli, qué bonito es poder tener un encuentro con Dios. Qué hermoso es poder experimentar a Dios de primera mano. Que de alguna manera podamos sentarnos, abrir la Biblia, leer, acompañarnos con Dios y que Dios nos dé una palabra, se manifieste en nuestras vidas y tengamos esa preciosa experiencia. Creo que cuando logramos esto, nosotros somos bendecidos, reafirmados y de alguna manera nuestra vida espiritual va creciendo y vamos hacia adelante. Es muy importante esto. ¿Qué piensas? Es la cosa más bonita del mundo. Si tú te recuerdas cómo fue la primera vez que tú tuviste este encuentro con Dios, es la sensación tan bonita. Y ojalá que eso nunca pase, pastor. Y vamos a ver en este libro de Hechos, en el estudio de hoy específicamente, cómo estas personas, estos discípulos que estaban reunidos, tuvieron un encuentro con Dios de una manera sorprendente. Y vamos al primer punto, pastor, ¿qué te parece? Y le hemos puesto que cuando tenemos un encuentro con Dios, debemos estar preparados. En el capítulo número 2, en el versículo del 1 al 4, dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Cuando vino este viento recio, la Biblia no dice que es que vino un viento, sino se oyó como un escuchó el viento, estruendo ¿verdad? de un viento. Y dice que ellos estaban todos unánimes. Qué cosa tan bonita, ¿no, pastor? Claro, yo creo que cuando hablamos, Nayeli, de estar preparados, es precisamente eso, mantenernos preparados para las circunstancias que puedan venir, pero sobre todo hacerlo en obediencia, porque recordemos, Nayeli, que el Señor Jesucristo les había dicho a sus discípulos que no se movieran de Jerusalén hasta que fueran investidos por el poder del Espíritu Santo. Allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 24, versículo número 49, se lee eso. Y me encanta que los discípulos fueron obedientes, Nayeli. Fueron obedientes y también se mantuvieron unánimes, unidos. Creo que para poder experimentar un encuentro con Dios es fundamental que seamos obedientes y que procuremos estar unánimes, unidos, juntos, como un solo cuerpo para poder seguir adelante. Y entonces Dios, Nayeli, nos puede sorprender, como dice aquí, de repente. Me encanta la expresión, Nayeli, del final del versículo número 2, cuando dice, el cual llenó toda la casa donde estaban. Me encanta que nosotros podamos experimentar a Dios en este encuentro y que su presencia, este ruido repentino de la presencia de Dios, llene, Nayeli, nuestra casa, nuestro hogar, nuestros matrimonios, nuestras familias, conjuntamente con la vida de nuestros hijos. Qué hermosa experiencia. También cuando tenemos un encuentro con Dios, el punto número 2, es que Dios puede romper nuestras barreras. Vemos lo que dice en el versículo número 5, dice: Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
vemos que cuando viene este encuentro con Dios y dice que estaban todos unánimes, pero también habían en Jerusalén otras personas, y cuando dice en el versículo número 6, dice, al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y yo creo que es muy importante aprender esto, pastor. Cuando pasa esto, hay gente de otras nacionalidades alrededor de ellos, ¿no? Uh-huh. Y uno podría decir, pues, ¿qué tienen que ver unos con otros? Mas, sin embargo, la Biblia dice cómo Dios lo orquestó todo de una manera tan especial que todos vinieron, se juntó la multitud y cada uno los oía hablar en su propio idioma. Y esto me enseña que no debemos hacer diferencias, sino al contrario. Tal vez en el lugar donde tú estás hay gente de otro país, de otra nacionalidad, que hablan una diferente lengua, pero no por eso tenemos que hacerlos a un lado, sino tenemos que tratar de compartir, de incluirlos. Exactamente. Es hermoso esto, Nayeli, porque podemos hacer a un lado nuestras diferencias y también podemos tratar a los demás creyentes con mucho respeto, con mucho cariño, entendiendo que cada quien tiene sus circunstancias que ha vivido y esto al final de cuentas enriquece la fe. Aprendiendo de ellos, claro, pastor, por ejemplo, ¿no? Aquí en el versículo número 7 dice, estaban atónitos y admirados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, este grupo de judíos que había ido a la dispersión, que habían estado en otras naciones, que tenían una cosmovisión más grande, quizás, Nayeli, porque habían experimentado, habían salido y visto, ¿verdad? ¿no? Otras culturas, de alguna manera dicen, estos son simples galileos, pero sin embargo los escuchan hablar en sus propios idiomas y comienzan ellos a decir, wow, qué impresión, qué hermoso es. ¿Sabes por qué, Nayeli? Porque Dios es capaz de romper nuestras barreras y hacernos uno, unificándonos en su hermosa presencia. Y la tercera y última cosa que nos gustaría dejar en sus corazones es lo siguiente. Aprovechemos los milagros de Dios para hablar de sus maravillas. Y Nayeli, es que el versículo número 11 dice así, cretenses y árabes los oímos hablar en nuestras lenguas, pero dice, las maravillas de Dios. Y creo que aquí es algo fundamental. Cuando nosotros compartimos, cuando nosotros hablamos, deberíamos de hablar siempre acerca de lo maravilloso que es Dios, de las cosas maravillosas que Dios ha hecho a nuestro favor, de los milagros portentosos que Dios nos ha permitido tener. Y sabe, a veces nos perdemos en la vanidad de la vida y se nos olvida que cada mañana que nos levantamos, Nayeli, es un milagro. Es una maravilla. Claro, nos podemos levantar, podemos hacer nuestras actividades, tenemos a nuestra familia, tenemos a nuestro matrimonio, tenemos a nuestros hijos, vamos a nuestros trabajos, regresamos, podemos sentarnos a la mesa a comer. Son milagros que deberíamos nosotros de alguna manera compartir con las demás personas. Y Nayeli, no sé si quieres leer el versículo número 13, por favor, de estas partes, porque creo que aquí hay una enseñanza muy hermosa. Dice, pero otros burlándose decían, están borrachos. ¿Sabe? Qué impresión es que haya otras personas que no puedan ver los milagros que estaban experimentándose allí. Había un grupo de galileos y de gente que estaba en Jerusalén que habían sido bautizados por el poder del Espíritu Santo y estaban hablando en lenguas completamente desconocidas para ellos, pero conocidas para otras personas, y había un gran milagro. Sin embargo, había un grupo de gente que en lugar de observar el milagro, estaban buscando algún motivo solamente para la crítica o para la burla. Qué impresión que haya gente que en lugar de ver los milagros que Dios nos da, podamos tener entonces una visión equivocada para ver cosas que no son de edificación para nuestras vidas. Es increíble que lo que estaba pasando era algo excepcional, era algo especial, y ellos en vez de ver lo especial de que está pasando algo, ellos estaban burlándose, ellos no estaban participando, porque somos así muchas veces cuando Dios se acerca a nuestra vida y pasan cosas sobrenaturales tal vez, pasan cosas que no tienen explicación, y uno en vez de recibir lo que viene de Dios, de bendecirse a través de eso, empieza a buscarle el pero, ¿no? Como dicen por ahí, pastor. Y nos perdemos de la bendición del Señor. Exacto. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy a esta meditación donde aprendimos por lo menos 3 cosas. Para un encuentro con Dios, número 1, estemos preparados. Nayeli, para un encuentro con Dios, número 2. Dios puede romper nuestras barreras. Y número 3, aprovechemos los milagros de Dios
para hablar de sus maravillas. Agradecemos su sintonía, agradecemos su compañía y nos encantaría que el día de mañana nos podamos volver a encontrar en una nueva emisión de Nuestro Tiempo con Dios. Hasta pronto. Bendiciones. Bye.